Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy estoy feliz porque vamos a tener una charla preciosa sobre cultura, sobre política, sobre tendencias sociales. Estoy junto a una amiga de la casa, ya ha estado aquí en Hijos de Punta, está del otro lado del océano, ella se encuentra radicada en España hace muchos años. Muchos de ustedes cuando escuchen su voz ya la van a reconocer. Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Encantada de estar una vez más contigo y con todos los oyentes. Carmen es Carmen Posadas, esa es escritora uruguaya, está radicada hace muchos años en España, más de 15 novelas, guiones de televisión, guiones de cine, ensayos, varios premios, el Premio Planeta, el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, sus obras se han traducido a 30 idiomas y una faceta que yo en lo personal adoro como columnista. Y de hecho, el motivo de esta comunicación fue que he tomado contacto con este libro, Efecto Posadas, que compila las columnas de Carmen desde hace muchos años sobre los temas más diversos y es maravilloso cómo hace pensar, no tiene miedo de ir a contracorriente. Carmen, gracias una vez más por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti. Además, te tengo que decir que me hace especial ilusión que me digas esto de los artículos, porque yo siempre tengo terror de caer en la banalidad y en la redundancia, ¿sabes? A mí me da la impresión de que ahora, con esto de lo políticamente correcto, hay mucha gente que no se atreve a decir lo que piensa y entonces acaba teniendo unas opiniones verdaderamente estrafalarias sobre las cosas, ¿no? Que yo me sorprendo muchísimo y entonces es lo que he tratado de ir un poco a contracorriente de esa, bueno, de esa tendencia que existe hoy en el mundo. Sí, en tus columnas vas a contracorriente de muchas mareas que andan dando vueltas. Y es opinable también. Hay algunos de tus puntos de vista que sin duda hay gente que los vería diferente, pero me parece importante que haya voces, justamente, que se animen a ir al contracorriente, porque si no es como una marea que pareciera llevar a la humanidad toda hacia una mirada que se empieza a volver un nuevo dogma también. Claro, eso es otra cosa que yo intento, ¿no? Crear polémica o crear discusión. Ocurre, por ejemplo, que aquí en España, cuando los niños están llegando al final de su bachillerato, hay un examen que, bueno, se llama de distintas maneras, algo que se llama la EBAU, es que le cambian los nombres todos los años, ya no sé cómo se llama, pero en fin, es como la reválida fin de los estudios secundarios. Y entonces se discuten este tipo de artículos mucho y a mí me hace especial ilusión que a los chicos jóvenes les planteen mis artículos, no para que estén de acuerdo conmigo, como tú decías, no es necesario que estén de acuerdo conmigo, sino para, pues eso, que digan, bueno, si no tiene razón, entonces argumenteme porque no tiene razón, o argumenteme porque sí tiene razón, y crear un criterio, ¿no? Que la gente tenga su propio punto de vista. Ese estímulo del pensamiento crítico y del debate me parece muy enriquecedor. Me gustaría empezar la charla por este lado. Tú propones mucho acerca de la importancia de las conversaciones, del intercambio de las ideas. Siempre que se acerca el final del año, creo que todos nos ponemos sobre la mesa el deseo de cambiar ciertas cosas en nuestros hábitos. De repente, hacer más ejercicio. De repente voy a tomarme más tiempo para estar con mi familia. Voy a mejorar mi alimentación. Pero muy poca gente pone sobre esa lista de buenos deseos mejorar la calidad de sus conversaciones. Y la calidad de las conversaciones hace mucho a la calidad de vida de la gente. En muchas de tus columnas vas sobre distintos aspectos de la calidad de las conversaciones. Me gustaría que nos des tu mirada respecto de eso. ¿De qué está hecha una conversación de calidad?
Una conversación de calidad, igual que un pensamiento de calidad, está hecho de matices. Nada es blanco ni es negro, son infinitos tonos de, bueno, de grises y de 20.000 colores más, ¿no? Entonces, cuanto más amplio sea el vocabulario de una persona, más preciso va a ser en el lenguaje. No sé, ahora tenemos, por ejemplo, a Trump, que verdaderamente lo suyo es prodigioso, porque no sé cuántas palabras hay en su vocabulario, pero que habrá 100 palabras, una cosa así, porque todo es or good, or bad, or with me, or without me, or fabulous, or horrible, o sea, no sale de ahí, o sea, tiene el vocabulario de un niño de 5 años. Y espero que no se nos contagie, porque sabes cómo son esas cosas que cuando hay un personaje como Trump, que al fin y al cabo es, bueno, el líder mundial más importante que tenemos, si él es así de binario, que todo es good o bad, pues estamos perdidos, ¿no? Sí, la importancia de los matices es uno de los aspectos, sin lugar a dudas. Me gustó mucho que además hayas incorporado los colores, porque a veces se habla de no, es una escala de grises. Bueno, hay que ver, hay cosas que son grises, pero la connotación que tiene pensar en colores cuando pensamos en palabras también puede iluminar la charla. Hay algo que varios invitados han puesto de manifiesto aquí en el programa, que es la diferencia entre la sinceridad brutal y la crueldad. Tú haces campaña también en esa línea. Contanos, ¿cómo ves ese borde? A ver, bueno, yo creo, no sé si voy a meter aquí en un charco espantoso, pero en fin, yo creo que la verdad es una virtud que está muy sobrevalorada. A ver. Muy sobrevalorada. O sea, hay cantidad de cosas que es mucho mejor no decirlas. O Ajá. sea, yo, por ejemplo, cuando alguien me dice, yo soy muy sincera, no tengo pelos en la lengua, automáticamente me pongo a temblar porque sé muy bien que después de esta afirmación viene un comentario horrible en el que te va a decir, estás gorda o no me gustó tu libro o algo espantoso que no hace falta decir. O sea, realmente, ¿qué necesidad? Si estoy gorda, ya sé que estoy gorda, a lo mejor mi libro no es tan malo como tú estás pensando. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay muchas veces en que es preferible callarse e incluso yo diría que una mentira piadosa también es más generosa. Ujú. También has tenido algunos textos dedicados a dos conceptos que me parecieron ricos. Uno es el uso de las malas palabras o las Ah. consideradas malas palabras para de alguna manera enfatizar un mensaje. Eh, lo has dicho como que podría no ser necesario. Bueno, te voy a contar una anécdota que me pasó hace años. Aquí en España la gente es muy mal hablada. Yo creo que ahora se ha extendido y todo el mundo habla muy mal, pero antes en España era especialmente mal hablada, ¿no? Entonces yo iba manejando y de repente un taxista me empieza a increpar y me llama de todo lo que te puedes imaginar. Entonces yo bajo así el vidrio y le digo, es usted un pobre hombre. Entonces este taxista casi se baja y me mata, porque, o sea, él hubiera preferido que yo le mentara a su madre, que me acordara de todos sus muertos, pero que le dijera que era un pobre hombre, le sentó muchísimo, muchísimo peor, porque de la sobredosis de malas palabras llega un momento que no significan absolutamente nada o que incluso pueden significar una cosa y su contraria. En España, por ejemplo, tú puedes decir, me gusta un huevo o me importa un huevo. Entonces, si me gusta un huevo, quiere decir que me gusta mucho, y si dices me importa un huevo, quiere decir que no me importa nada. O sea, que no es posible que un huevo sirva para las dos cosas, ¿verdad? O sea, quedamos en una u otra. Bueno, cuanto más rico es el lenguaje, más se puede elaborar un discurso y sobre todo, y más importante, más se puede elaborar un pensamiento, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros construimos nuestro pensamiento a base de palabras. Una de tus columnas, que me resultó muy luminosa en particular, habla más que de malas palabras, de palabras feas. Y mencionas Ah. tres palabras que te parecen feas. Y me parece muy enriquecedor y quisiera que lo compartas con la audiencia lo que pensás acerca de la censura, lo que pensás acerca de la responsabilidad y acerca de la culpa. Ahí va. Bueno, la peor censura que pueda existir es la autocensura.
sin duda. Y además hoy está al orden del día. Yo, por ejemplo, que he vivido en España y llevo tanto tiempo que incluso estaba en la época de Franco, recuerdo que en aquella época existía la censura, había un montón de cosas que no se podían decir y además la censura llegaba a unos límites absolutamente grotescos, como por ejemplo en la película Mogambo. No sé si te acuerdas de la película Mogambo. Está por un lado Ava Gardner y ay, ¿quién era? Bueno, imagínate que hay hay una pareja, un matrimonio y luego está otra persona, ¿no? Entonces la mujer de esta pareja se enamora del otro, que no me acuerdo cómo se llama. De la tercera persona. Para que no fuera aquello un adulterio, convirtieron a la pareja, a los matrimonios, lo convirtieron en hermanos, con lo cual era todavía peor, porque dormían en la tienda juntos y aquello era un incesto. Bueno, entonces eso para decirte que en aquella época la censura era una cosa muy grotesca y además agudizaba mucho el ingenio. O sea, los escritores hacían gala de contar cosas verdaderamente brutales camufladas de modo que pasaran la censura, ¿vale? Y entonces, para la creación siempre ha sido muy buena la censura, pero lo que es terrible para la creación y es terrible para el pensamiento y es terrible para la sociedad es la autocensura. La cantidad de veces que la gente dice, uy, esto no lo voy a decir. Esto no lo voy a decir porque me van a tachar de machista, me van a tachar de animalista, me van a tachar de, yo qué sé, de xenófobo. Bueno, y muchas veces se están poniendo la venda antes de la herida, ¿no? Porque no hace falta caer en la xenofobia o el tema de machismo, ¿no? Yo hablo mucho de machismo porque como yo soy mujer, me permito decir cosas que los hombres jamás dirían. Tú, Raúl, no podrías decir un montón de cosas que digo yo, como que, por ejemplo, que no es cierto que las mujeres seamos más inteligentes que los hombres. Es ridículo decir eso, ¿no? Pero aparentemente eso es lo que hay que decir ahora, ¿no? Entonces somos mejores, somos más sensibles, somos más inteligentes, somos más trabajadoras, más todo. Bueno, no es verdad. Tranquilamente no es verdad. Y yo lo digo porque es así. Es cierto y es interesante ese juego que se da entre censura, que de alguna manera se crea para pretender que la sociedad vaya en cierta dirección, censura que estimula el desarrollo de una enorme cantidad de corrientes que van por debajo de las cuerdas, así que actúa como estímulo, pero la autocensura es lo que bloquea todo. Exacto, sí, es así, está a la orden del día. No solamente pasa en la prensa, sino también en la vida diaria. O sea, te voy a poner un ejemplo que me pasó ayer. Mi hija es muy católica y llevaba un crucifijo. Y entonces ella es médico y salió en un vídeo en el que estaba con el crucifijo. Y alguien le dijo, oye, qué valiente eres. Y Sofía dijo, ¿y por qué? No, porque claro, porque yo también me gustaría ponerme un crucifijo, pero bueno, como no quiero que me señalen, pues al final no me atrevo. Imagínate un crucifijo, ¿verdad? Bueno, pues como eso, tantas otras cosas. Es verdad que la Iglesia Católica durante muchísimos tiempo ha tenido una presencia exagerada en la vida de la sociedad, en concreto estoy hablando ahora de España, pero de eso nos hemos pasado a no me puedo poner un crucifijo porque van a pensar que soy una meapilas, como dicen aquí. Y la nueva tendencia que en reacción a eso, si el péndulo estará siempre oscilando, en las últimas semanas se habla de un renacer del catolicismo, en particular en España, de la mano del nuevo disco de Rosalía, toda una línea de tendencias en redes sociales de vestirse para ir a misa el domingo. Hay una aparente reconexión con ese sistema que da lugar a muchos análisis también, ¿no? Eso también es muy interesante. El último artículo que acabo de escribir y que va a salir dentro de 2 semanas trata de eso precisamente, porque no solamente es el fenómeno Rosalía, hay también eh, películas, están los influencers, están cantidad de gente. Es como si fuera un movimiento general de vuelta a la religión y a la religión en la expresión más carpetobetónica, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi época había mucha gente ¿cómo se llama?
necesidades espirituales. Pero entonces se iban al budismo, o se iban al animismo, o se hacían aztecas, o se hacían derviches, pero a nadie se le ocurría hacerse católico, ¿no? O sea, aquello era como muy antiguo y muy casposo. Sin embargo, como todo es pendular y como basta que el péndulo llegue a un extremo para que vuelva al otro contrario, se está produciendo ese fenómeno que a mí me llama mucho la atención porque yo te voy a decir cómo lo interpreto, a ver si lo sé explicar en pocas palabras. Yo creo que el ser humano tiene un lado espiritual que tiene que cubrir. Y entonces, bueno, pues como te digo, depende mucho del ambiente y de los tiempos. O sea, durante años y años eso lo capitalizó la Iglesia Católica. Pero luego llegamos a un punto que podríamos señalarlo, como por ejemplo cuando Nietzsche escribe La Gaia Ciencia y dice Dios ha muerto, el programa Dios ha muerto. Y, em, y además dice, nosotros lo hemos matado, que esa frase, esa parte de la frase se Se olvida, la pero quitó también dice, siempre de la nosotros, historia. Sí. sí, nosotros lo hemos matado. Y entonces él explica, a raíz de la muerte de Dios, en el sentido de que Dios ya no cubre las necesidades que el hombre moderno tiene, ni da respuesta a sus preguntas existenciales, etcétera, etcétera, él dice que eso produce un nihilismo y que, bueno, durante años es verdad que existió el nihilismo en la sociedad y luego ocurrió otro fenómeno y es que también lo señala Nietzsche en su libro, dice, cuando se mata a un Dios, automáticamente se sustituye por otro. Y muchas veces se sustituye por unas creencias absurdas. Entonces eso podría explicar, por ejemplo, la gente que dice no creo en Dios, pero creo en el horóscopo. Verdaderamente es muy asombroso. O, o- o, como te digo, se hacen mormones, o me da igual, o se hacen como de unas creencias que no son las de su propia cultura, porque les parece que la propia cultura es un ñoco y un aburrimiento, entonces vamos a buscar otra cultura, pero siguen teniendo esa necesidad espiritual. Bueno, yo creo que el fenómeno que se ha producido ahora es que después de buscar en muchos lugares foráneos y lejanos de lo que es la cultura occidental, pues han vuelto, por ese movimiento de péndulo del que hablábamos antes, han vuelto a lo que eran las creencias de toda la vida. Y además es un territorio mucho más cercano al nuestro, porque nos guste o no, todos vivimos en la cultura cristiana. O sea, es que está tan impregnada en nuestra sociedad que es imposible abstraerse de ella. A mí me sorprende algo, porque creo que hace 2 años, si hablábamos de este tema, no parecía que ninguna de las religiones estuvieran ante un auge. Es más, se hablaba de que la secularización ganaba terreno en el mundo y que era un fenómeno irreversible. Es decir, la sociedad había preferido ir por el lado de o el descreimiento o seguir en la línea de la ciencia, pero nada parecía indicar un retorno a las religiones. Sin embargo, se está experimentando, y lo más curioso, son las generaciones más jóvenes, las que más eh, poderosamente se están sumando a este reaparecer del cristianismo con gran fuerza. Sí, aparte de eso que te decía, que hay una necesidad espiritual evidente que la tiene todo el mundo, por algún lado la tiene que dar salida, también es verdad que estamos viviendo momentos tan inciertos, o sea, no sé, yo pertenezco a una generación que más o menos tú podías saber o prever lo que iba a pasar dentro de 5 años. O sea, no, yo qué sé qué te digo, en los años 70, del 70 al 75, pero tampoco pasó nada muy relevante. Pero es que ahora la actualidad es trepidante. O sea, que todos los días nos despertamos con un nuevo sobresalto y con una nueva situación absolutamente inédita, ¿no? Y eso yo creo que también explica este fenómeno de una vuelta a la espiritualidad y al sentimiento cristiano en última término. Vamos a ver qué pasa con eso. Quiero volver a lo que te había preguntado hace un ratito. Otra de tus palabras cuestionadas, o mejor dicho, revisadas, es la responsabilidad. Mm, Sí. Bueno, que es una palabra que se usa muchísimo.
porque ahora todo el mundo tiene obligaciones, pero nadie tiene responsabilidades. Así que, curiosamente, si tú tienes, si no, están absolutamente conectadas una con otra, o sea, no puedes tener las obligaciones, automáticamente quiere decir que tiene que haber una responsabilidad, porque si no, ¿qué quiere decir? Que entonces yo puedo hacer absolutamente todo lo que me da la gana y no soy responsable de nada, y cualquier cosa que yo haga, la culpa la tiene otro, que es un poco la mentalidad, ¿no? Si hay agenda de derechos, debiera haber una agenda de responsabilidades. Tú decís que la agenda de responsabilidades está un poco difuminada. Evidente, evidente. Sí, y además pienso que tampoco ha ayudado mucho el modo en que se han educado los niños en los últimos tiempos, A ¿no? ver. Los niños no tenían obligaciones de ningún tipo, se llegaba ya a situaciones completamente absurdas, como por ejemplo que en Estados Unidos había unas madres que le daban de comer, sobre todo a los bebés, a demanda. Entonces, esta pobre madre está permanentemente desnuda porque no sabía en qué momento el niño iba a querer comer, y él comía a demanda. Entonces no tenía horarios, no tenía ni días, ni noches, ni horas de descanso. Bueno, pues porque el niño mandaba, el niño era aquí el que mandaba en la familia, ¿no? Bueno, entonces todas estas cosas que son verdaderamente estrafalarias, yo creo que de puro absurdas, están teniendo un factor de corrección, que además todo eso unido al ocaso del movimiento woke, ¿no? El movimiento woke también haya llegado a unos niveles de locura. Te voy a poner un ejemplo aquí en España porque es ya de risa. La Universidad de Granada un momento decidió que había que cambiarle los nombres a los meses porque eran demasiado machistas. Y entonces a partir de ahora enero va a ser enera, y febrero va a ser febrera, y marzo va a ser A marzo. los meses, no sabía de esa. Literalmente, ¿no? Entonces, claro, cuando tú llegas al paroxismo del disparate, pues se produce una vez más este movimiento pendular que hace que la gente se vaya al otro extremo. Lamentablemente, el fenómeno woke es muy culpable del auge de la ultraderecha. O sea, no solamente Trump, que es el adalid del antiwokeismo, sino aquí en Europa, por ejemplo, es aterrador la cantidad de países que están en manos de ultraderecha. Sí, y yo creo que los extremismos son un grave problema. En cualquiera de sus versiones son problemáticos, pero se activó poderosamente en los últimos años esta tendencia. No sé si tendrá fecha de caducidad. Me parece que no, me parece que las redes sociales empujan cada vez más para que se polarice la cosa. Y lo quiero conectar con algo que me gustó mucho que encontré en tu libro. En uno de los capítulos, Carmen comenta que el mejor amigo del hombre no es el perro. El mejor amigo del hombre es un buen chivo expiatorio. Y me pareció una excelente frase. Y creo que está pasándonos un poco eso. El concepto de la culpa, que era el otro que te iba a preguntar, es un poco eso. Hay que poder trasladarle la responsabilidad de todo lo que sale mal a alguien que no sea yo, ni los que piensen como yo. Bueno, tengo que decir que la frase esa, que a mí también me gusta muchísimo, no es mía. Voy a respetar el copyright. Respete el copyright. Se le ha copiado al profesor Rodríguez Brown, a Carlos Rodríguez Brown, que es argentino, Ajá. rioplatense como nosotros, y entonces él siempre dice que el mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio. Y yo creo que diría absolutamente es cierto, porque, y lo más asombroso es que funciona. O sea, yo lo que me quedo atónita, porque es verdad, te quiero decir, que los niños siempre han utilizado esta estratagema, ¿no? No, no fui yo, es que vino el perro y robó el zapato. No, no, no pude, es que me dolía la barriga. Siempre hay una excusa y siempre tú eres la víctima de algunas circunstancias. Bueno, es verdad que los niños utilicen este argumento, lo entiendo porque son niños, pero que los mayores lo utilicen y que encima la gente los acepte, a mí me deja estupefacta. Sí, es que además es necesario para estructurar mucho de los discursos políticos.
porque permite derivar la responsabilidad o en el gobierno anterior, el ciclo del gobierno anterior del país que sea, o en la coyuntura internacional, o en los, digamos, excesivas ambiciones de ciertos ciudadanos de tu país. Pero siempre hay un grupo que es el malo de la película y eso está funcionando muy bien porque esa codificación binaria de la gente resulta muy funcional. Aquí en España hay otro discursito que también funciona fenomenal, sobre todo en política, es el y tú más. A ver, Entonces, ¿y tú más? entonces tú más. O sea, por ejemplo, hay unos casos de corrupción terroríficos que están comprometiendo a el Partido Socialista. Entonces, además son cosas absolutamente grotescas porque había unos pagos de mordidas y está todo grabado, porque ahora todo se graba. Claro, con los teléfonos es imposible evitar que la gente se entere, ¿no? Y entonces un ministro hablaba con su acólito y cada vez que hablaban de billetes de 200 euros lo llamaban chistorras, que son como unos chorizos, y a los de 100 le llamaban lechugas. Entonces todo esto es completamente grotesco, como te puedes imaginar, y hay cantidad de comentarios en ese asunto. ¿Cuál es la reacción de los periodistas que defienden al gobierno y del propio gobierno? Consiste en el y tú más. Sí, 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 vale, muy bien. Nosotros tenemos este que dice chistorras y que paga mordidas y no sé cuánto, pero tú en el año 1984 hiciste no sé qué cosa, o tú más, ese es el y tú más. Y asombrosamente también funciona muy bien el y tú más. Carmen, son fenómenos mundiales. Creo que lo estamos viendo aquí en Uruguay en algunos aspectos, en la Argentina, sin lugar a dudas. El y tú más, evidentemente, también cala hondo. Te propongo que hagamos una pausita por aquí y vamos a seguir en el segundo bloque hablando acerca de esta forma de funcionamiento binario y sobre todo un tema que me da mucho interés, que es la nostalgia como un potencial problema. ¿Te parece? Vamos allá, vamos allá. Amigas, amigos, ya venimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, seguimos en Hijos de Punta. Estamos conversando con Carmen Posadas, que está en Madrid. Ustedes la conocen seguramente como columnista. Ella además ha escrito 15 novelas, muchas de ellas premiadas, guiones de cine, muchísimos ensayos y muchísimas columnas. Y estamos conversando acerca de uno de sus libros más recientes, Efecto Posadas, que compila sus columnas a lo largo de muchos años en la prensa uruguaya y española a la vez, hablando de distintos temas. Carmen, vuelvo con este tema. Hablábamos en el primer bloque acerca de la política de la cancelación, acerca de la autocensura, acerca de la necesidad de activar la responsabilidad, además de los reclamos por derechos. Hay un concepto que anda dando vueltas en tu libro que es el neopuritanismo. Ese neopuritanismo que aparentemente le da superioridad moral a quien sea que lo diga. Nos está trayendo algunos problemas, evidentemente. Contanos. Pues mira, es un fenómeno verdaderamente asombroso y te voy a poner un ejemplo. En la época de Franco había una cantante que yo creo que en Uruguay también es conocida que se llamaba Rocío Jurado. Ajá. Entonces Rocío Jurado era guapísima y siempre iba con unos escotes así de lo más deslumbrantes y no sé qué. Estamos hablando vivía Franco todavía, por tanto tenía que ser los años 70, ¿no? Entonces ya empezaba una pequeña apertura y Rocío Jurado apareció en televisión con un escote hasta el ombligo. Ocurrió que la mujer de un ministro estaba viendo el programa por televisión y hubo un corte publicitario y a la vuelta del corte publicitario a Rocío Jurado le habían puesto un mantón de Manila que tapaba todo y tenía que seguir cantando todas las canciones, las mismas canciones, pero ya con este mantón que le llegaba hasta arriba del cuello. Bueno, muy bien. Ese mismo fenómeno se ha producido hace poco en televisión española. Te voy a explicar cómo.
Bueno, resulta que en los fin de año siempre hay alguien que da las campanadas y va con un escote generosísimo, a pesar de que es un frío polar, porque ya sabes que aquí la Navidad siempre es en invierno y entonces hace mucho frío. Pero bueno, estaba instaurado que esta señorita que da las campanadas, que la dan hay varios canales, ¿no? Cada canal tiene su señorita guapísima que da las campanadas con su escote. Bueno, muy bien. Bueno, pues Televisión Española, que ahora se ha convertido en la elite de lo políticamente correcto y del respeto a las mujeres y bla, 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 decidió que eso de los escotes era machista y que de ninguna manera la presentadora de Televisión Española iba a salir con un escote, tenía que ir completamente tapada. Es el mismo fenómeno que la mujer del ministro en el año 72 trasladado al presente. Es curioso. Decir, Gobiernos de signos políticos absolutamente opuestos, o la sea, misma uno de la decisión. izquierda más recalcitrante, el otro de la derecha más recalcitrante, coincidían en este postulado. Y debo decir que esta pobre señora que presentó las campanadas tapada hasta el cuello tuvo pésimas audiencias. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, en realidad es curioso como ese efecto de herradura, ¿no? En el cual los extremos de una herradura se juntan prácticamente en el mismo punto. Sí, es sin lugar a duda un caso muy, muy curioso. Está pasando acerca del franquismo, también está pasando en nuestra región acerca de la década de los 90. En los Estados Unidos está muy fuerte acerca de ciertas actitudes de los años 80. Hay una especie de revival activándose en la sociedad con mucha fuerza. De alguna manera se evocan conceptos, situaciones, actitudes de personas de esos periodos y se los trae al presente como, curiosamente, a veces símbolos de libertad o de mayor individualismo o de una sociedad en la cual uno como que vivía más feliz. Y bueno, tú hablas acerca de la nostalgia con un cierto riesgo, hablas de la nostalgia restauradora. Nos saca el lado malo esa mirada, ¿no? Pero lo había. Sí, bueno, esto responde a un fenómeno humano muy, muy corriente, ¿no? Quiere decir que eh, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Eso siempre decimos, cualquier tiempo pasado fue mejor porque la memoria lo embellece todo. Y yo creo que es bueno que la memoria embellezca todo porque nos permite, yo qué sé, recordar nuestra infancia maravillosa, nuestro primer amor maravilloso, eso está muy bien. Pero claro, ¿qué ocurre cuando eso se extrapola a la población entera y se produce ese fenómeno de nostalgia? Bueno, que es muy peligroso. La nostalgia no solamente es un error, como decía José Luis de Villayonga, que le acuñó esa frase, sino que además es peligrosa. Fíjate que tú hablabas ahora de que en Argentina están volviendo a la nostalgia de Menem. Y en España hay una cierta nostalgia de Franco, asombrosamente, en la gente más joven que nunca lo conoció. Pero también está ocurriendo en la Unión Soviética, mejor dicho, en Rusia. A ver. Y hay una nostalgia de Stalin, que eso ya son palabras mayores. No tenía ese dato, así que dentro de Rusia hay tendencias de nostalgia hacia el estalinismo, un periodo Sí, marcadamente preocupante para que sea considerado nostalgioso. sí, no, 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 es asombroso. Y el primer fan de Stalin es Putin. Es que todo esto viene marcado también por ese afán que tiene Putin de volver a recrear la Unión Soviética, la gran potencia que fue, etcétera, etcétera. Pero es un fenómeno humano, comprensible, pero muy peligroso. Es Hay que plenamente tener cuidado. comprensible. También está la poesía visual con la que se narran las cosas de hace unos años atrás. Mira,
no mucho tiempo, nosotros tendemos a tener amigos más chicos que nosotros. Mi pareja y yo somos de tener amistades de menor edad que nosotros. No sé si es bueno o malo, pero nos pasa mucho. Yo creo que sí, pero bueno. Y estábamos mirando junto a una pareja amiga más joven que nosotros algunas seriales de televisión que mostraban la sociedad de nuestra misma región de hace unos años. Una serial acerca del músico Fito Páez, por ejemplo. Una serial acerca de un contratista de fútbol pintoresco que se llamaba Coppola, que era el que cuidaba a Maradona y demás. Y claro, la magia con la cual se pone en pantalla la historia, la iluminación, la recreación de época, los vestuarios, el parque automotriz, la recreación de lugares físicos, conectan con una fibra emotiva muy particular y se presenta a ese periodo de la historia como muy cargado de cosas que no tenía tanto. Yo, que soy mayor que los que estaba viendo la serie junto con ellos, tenía la plena noción de que no había sido tan así, en realidad, como se lo mostraba. Pero es razonable que para una nueva generación que el input que recibe sea, por ejemplo, la serie de televisión o fragmentos en redes sociales, la fantasía que se construye es de una sociedad tremendamente mejor que la actual. Y no necesariamente lo era. Sí, yo creo que es normal. Nosotros también admirábamos muchísimo, yo qué sé, a esos que bailaban el rock and roll o incluso los que bailaban o los felices años 20. Esa frase existe, que cualquier tiempo pasado fue mejor, que es falsa, absolutamente, pero todo el mundo la repite y así lo siente. Y después hay otro refrán español que también es muy cierto, que dice, otros vendrán que buenos me harán. Entonces, quiere decir que ahora hay yo qué sé, el presidente actual que tenemos, no sé, en Uruguay acaba de llegar, pero en fin, en España, por ejemplo, pues todos tenemos nostalgia de otro que estaba antes porque nos parecía que era mejor, ¿no? Sí, pero Eso, la realidad es que todo lo embellece. sí, pero en realidad la sociedad va logrando cosas en forma consistente y constante y pareciera que en grandes cosas muy significativas sí vamos a mejor y seguimos yendo a mejor. La España que hoy habitas tú, el Uruguay y la Argentina que vivimos nosotros, en muchos aspectos es mejor que otras anteriores, que versiones anteriores. Pero claro, siempre está la coyuntura haciéndonos un filtro visual que nos dificulta ver los progresos, los logros, las mejorías. Sí, yo de todas maneras creo que siempre hay esa historia, ¿no? No sé, por ejemplo, Plinio el Viejo, que escribe en el año, cuando el Vesubio acabó con Pompeya, habla con nostalgia de los chicos antes eran muy bien educados, había más orden en la calle. Imagínate, Plinio el Viejo ya venía con esta nostalgia desde entonces, ¿no? O sea, quiere decir que esto es que se repite y se repite. Yo lo que pienso es que, en efecto, como tú dices, la humanidad progresa y progresa muchísimo y no sé si te fijas, por ejemplo, todos los avances que ha habido desde el principio del siglo XXI hasta ahora son inauditos, o sea, toda la inteligencia artificial parecía ciencia ficción, o internet, o los teléfonos móviles, todo eso es producto de este siglo, ¿verdad? Bueno, pero sin embargo, la gente piensa que estamos retrocediendo en otras áreas, cosa que es verdad. Y también piensan que ahora el mundo es mucho más peligroso que lo que era antes. Pero yo creo que el mundo, mejor dicho, la sociedad y la humanidad progresa, pero tiene dientes de sierra, ¿no? Y entonces hay momentos en que estás en un pico virtuoso y de repente estás en la baja y todo es horrible y vuelve para arriba, pero la trayectoria es así, pero va hacia adelante. Sí, yo pienso igual que tú, creo que la expectativa de vida sigue creciendo en el planeta, que la cantidad de pobres se reduce sistemáticamente a lo largo y ancho del mundo, aunque sigue existiendo la desigualdad, por supuesto que sí, y sigue existiendo las enfermedades, por supuesto que sí, pero cuando se miran en los grandes panoramas, como especie, vamos progresando, vamos. La idea del progreso es interesante también en sí mismo, pero avanza. En el camino quedan cosas, y hay algo que es con lo que me gustaría cerrar esta conversación contigo,
que es un llamado que haces en algunas de tus columnas de este libro a intentar recomponer los hilos comunicacionales entre las generaciones. Das un ejemplo muy interesante acerca de la comunidad sefardí y cómo han logrado una tradición oral que tal vez se esté por cortar. ¿Qué pasa con las tradiciones orales? ¿Qué podemos hacer para activar ese intercambio de generación a generación? Bien, tocas un tema que a mí me preocupa especialmente porque tradicionalmente, o sea, desde siempre, la cultura se ha comunicado de padres a hijos o en la tribu, yo qué sé, el sabio de la tribu reunía a todo el mundo y luego hablaban y los abuelos hablaban con los nietos. Todo eso se está perdiendo. En esa columna que tú mencionas de los sefardíes, a mí me llamó mucho la atención porque estuve en Estambul y entonces me contaba que el ladino, que es el español que hablan los sefardíes, se mantuvo intacto hasta esta generación, hasta mi generación, digamos, ¿no? Hasta los que tenemos 70 años. Fíjate, se mantuvo intacto de 1492, que es cuando expulsan a los judíos, hasta ahora. Son, no sé cuántos, son más de 500 años, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues a partir de ahora se ha perdido. Y esa cultura que había conseguido llegar intacta, atravesar toda esa cantidad de siglos, ahora se ha roto. ¿Y por qué se ha roto? Bueno, se ha roto porque primero ya no existe este fenómeno de nos juntamos todos a contar historias, los abuelos en vez de contarle a los nietos la historia de la familia o no sé cuánto, prefieren ponerle un vídeo o prefieren hablar de fútbol. Entonces, ese hilo que además es muy importante para mantener la cohesión de no solo de la familia, sino lo que podemos llamar la tribu, ¿no? Que es la familia extensa, se está perdiendo por los medios de comunicación. Yo no sé si eso va a ser irreparable, pero muy optimista no soy. Sí, también en esa bolsa de análisis también entra el concepto de los países que sostienen gobiernos con monarquías, aunque sean monarquías parlamentarias, ese concepto de que la existencia de una monarquía genera una especie de superestructura que de alguna manera unifica. Aunque qué cuestionado que está igual ese concepto. Claro, claro. Sí, yo no soy monárquica porque soy uruguaya, para mí la monarquía es una cosa como de dragones y princesas y cosas por el estilo. Pero hay que reconocer que tiene sus virtudes. Primero, muchos de los países más avanzados del mundo y más ricos y funcionales desde el punto de vista económico son monarquías. Tenemos a Japón, tenemos a Inglaterra, tenemos a España, tenemos a Dinamarca, tenemos a Suecia. O sea, muchos países muy avanzados son monarquías. Y luego, a diferencia de, por ejemplo, los países que tienen un presidente, ¿no? Un presidente como puede ser el presidente de Italia. No hablo del presidente de Francia porque el presidente de Francia es ejecutivo, pero estoy hablando de una figura similar al rey, que puede ser una figura eh, que está por encima de la política, que es como una figura representativa, ¿no? Como es en Italia o como es en Alemania. Bueno, pues esa figura eh, es, está siempre en un equilibrio inestable porque tiene que tener una autoridad que muchas veces no tiene porque, bueno, se la tiene que ganar. En cambio, el rey, por el simple hecho de serlo, ya nace con esa autoritas. Y yo siempre recuerdo una anécdota que es cuando el rey Juan Carlos fue a una reunión a Cuba. Entonces, antes de que llegara, Fidel decía, bueno, muy bien el rey, no le vamos a tratar como todo el mundo, porque nosotros no tenemos nada que ver, que tiene que ver la monarquía, bla, bla, bla. Bueno, cuando llegó el rey, el más ceremonioso, el más obsequioso con el rey era Fidel Castro. O sea que la monarquía apela a una mítica, a una parte mística, a una especie de cosa que tiene que ver con los mitos que, que a la gente le atrae. O sea, yo no me incluyo ahí porque yo esa sensación no la tengo en absoluto y no me siento identificada, pero es así. O sea,
hay miles de ejemplos de personas que dicen que no creen en la monarquía, que llega delante del rey de Inglaterra y le hacen la reverencia. Pero tú, por ejemplo, te formaste en una república como Uruguay y vas a radicarte hace años a España. ¿Viste ese choque cultural? ¿Lo observaste en otras personas de tu generación, amistades, que notabas que vibraban diferente ante ese concepto de la existencia de una monarquía? Te diría que el 90% de las personas, por no decir el 100%. O sea, el hecho de que alguien tenga esa aureola que le otorga, yo qué sé, la tradición o los ritos o esa mística de la que antes hablamos, concede a una autoritas que les pone un poco por encima, siempre que cumplan ellos la función. O sea, Sí. tienen que ser respetados, tienen que ser ejemplares y tienen que ser respetuosos con sus súbditos, digamos, ¿no? Los últimos años de Juan Carlos han sido particularmente cuestionados y ha generado mucho ruido. Ahí está, sí, sí. Su hijo lo está haciendo muy bien. Ejemplares, ocurre eso. Su hijo está navegando esa contracorriente con mucha astucia, sin lugar a dudas. Sí, 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 yo creo que ha conseguido recomponer esa fractura que existió en un momento dado, porque España no es un país monárquico. O sea, cuando se reinstauró la monarquía, la gente se hizo juancarlista, pero Ajá. no monárquica. Y de repente ese mito se cayó y ahí hubo un momento complicado que pensábamos que podía pasar cualquier cosa. Sin embargo, el rey Felipe ha sabido a base de prudencia, a base de ejemplaridad y a base de tragar muchos sapos, a Seguramente. conseguir restaurar la confianza de la gente en la monarquía. Carmen, te quiero agradecer mucho el rato que nos dedicaste hoy. Siempre es un placer charlar contigo sobre el tema que sea. Este libro que escribiste me parece precioso. Es lindo porque es un libro que se escribió a lo largo de muchos años. Tú también vas cambiando. O sea, cuando uno lee las columnas, se va dando cuenta de tus sensibilidades, de tus momentos de vida y de lo que estaba pasando en la sociedad a tu alrededor, que vos lo captabas como una antena y lo bajabas a las columnas. Y también es lindo ver esa deriva que van teniendo los países, que coyunturalmente siempre parece que van a peor, pero en las grandes líneas terminan yendo a mejor. Es verdad, vamos a acabar con esa nota de optimismo, porque además yo estoy de acuerdo contigo y pienso que siempre el mundo va a ir para adelante con sus pequeños factores de corrección, pero esos también son importantes. Carmen, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti, Raúl. Amigas, amigos, Carmen Posadas una vez más ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Por hoy vamos hasta aquí. Nos vemos prontito. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.